Sí. Cuando uno examina, así en líneas generales, el panorama de la historia de nuestra civilización, advierte ese cambio, esa modificación que trae como consecuencia el modernismo, especialmente en la actitud que el hombre toma frente a la realidad. Esto lo hemos señalado en repetidas oportunidades, pero conviene volver a decirlo para retomar desde su base lo que hoy nos proponemos decir. El mundo es para el cristiano un sacramento, un signo sensible creado por Dios y que de alguna manera refleja, manifiesta los vestigios del Creador. De manera que el hombre frente al mundo, diríamos, se encuentra en una relación indirecta con Dios. Esta relación puede crear lo que llamaríamos de una manera no totalmente adecuada, pero más o menos aproximada, la religión natural. Fíjense, conveniente tener en cuenta, la religión natural no existe. Lo que existe es una religión revelada. Pero cuando uno examina la naturaleza del hombre y lo ve en su relación con un universo creado, puede admitir, por lo menos en teoría, de que exista la posibilidad de esta relación con la naturaleza y a través de ella con Dios, que implica el conocimiento. Conocer, entonces, para el hombre es de alguna manera ponerse en contacto con el creador de las cosas, tal como para nosotros sería, leyendo un libro, ponernos en contacto con el que lo escribió, con aquel que lo hizo. El contacto no es directo porque es hecho a través de una obra. Esa obra no es precisamente el creador, pero ella nos lleva en alguna medida hasta el creador. El mundo moderno pierde la noción de un universo creado por Dios, en el cual el hombre se ubica, se instala. Y se ubica y se instala con el propósito precisamente de conocer al autor del universo. Porque ese es el objetivo y el propósito ulterior de todo conocimiento. Un conocimiento que se abstenga metódicamente, sistemáticamente, conscientemente de la posibilidad de llegar al conocimiento del Creador es un conocimiento que amputa, podríamos decir así, la proyección metafísica que el saber inevitablemente tiene cuando sigue el rumbo natural de la dirección propia del conocimiento. El rumbo natural del conocimiento que se inician las cosas lleva inevitablemente a Dios. Y esto es lo que queríamos señalar. Para llegar a Dios, el hombre tiene su inteligencia, naturalmente. Esta inteligencia la usa en el acto de conocer. Y el acto de conocer es, por antonomasia, el acto humano. Si algo distingue al hombre de los animales, es el conocimiento. La posibilidad de penetrar en la estructura inteligible de las cosas. Y a través de esa penetración en la estructura inteligible de las cosas, de llegar a Dios. Eso es lo que distingue al hombre del animal. Y este acto del conocimiento es en el hombre un acto libre. Libre. Dice que ahora actualmente se insiste mucho en esto. Al decir que es un acto libre, queremos decir que es una de las condiciones de este acto no estar determinado
por ninguna ley de tipo físico o fisiológico. Nada me obliga a mí a entender el teorema de Pitágoras. Nadie me obliga. No estoy exigido, no estoy necesitado. No estoy intrínsecamente obligado a entenderlo. Puedo entenderlo o no entenderlo. De cualquier manera sigo viviendo. No puedo dejar de respirar. No puedo dejar de dormir. No puedo dejar de comer. Son actos determinados por exigencias de carácter físico o por exigencias de carácter fisiológico. Pero el acto de conocer no es un acto determinado, es un acto libre. Fíjense que la fe es un acto de conocimiento. Hay muchos conocimientos que nosotros los obtenemos por fe. Pero aquello que la fe nos dice es algo que debe ser comprendido por el entendimiento, aunque no sea comprendido en su plenitud. Y algo que no debe repugnar al entendimiento, de manera que el entendimiento acepta el testimonio que la fe le propone, porque lo encuentra inteligible. Porque si no lo encontrara inteligible, lo rechazaría de pleno, como una cosa que repugna al acto de la inteligencia. Lo rechazaría. A mí alguien me cuenta algo de su vida en París, pues puedo aceptarlo o no aceptarlo. Depende a veces del conocimiento que tengas del personaje y pensar de si este personaje fue capaz de ser las cosas que dice o de haber visto tales o cuales cosas, y tal vez pueda en alguna medida decir: este ha viajado con una valija de un lado para otro, pero no ha entendido absolutamente nada en los lugares en que ha estado y ha permanecido porque ha mirado sin ver, ha oído, digamos, sin escuchar, de manera que las cosas han resbalado por su mente. Es importante señalar esto. El acto de entendimiento siempre es libre, siempre es libre. Hoy la Iglesia insiste mucho, insiste en la libertad del acto como si la libertad fuera todo el acto. No, lo importante es el acto. Y el acto en sí mismo tiene la condición de ser libre porque no está determinado absolutamente por ninguna ley que me obligue a mí a entender esto o no entenderlo. No estoy obligado, soy libre de entenderlo o no entenderlo. Pero aquí es donde, para nosotros, cualquiera que admite se da cuenta de que existe eso que se llama la autoridad. Quiere decir que la autoridad quiere decir simplemente el que conoce. Fundamentalmente la autoridad se funda en el conocimiento. Es importante aceptar esto, porque ahí se olvidan de eso. Y se olvidan en la enseñanza esta de la libertad, se olvidan el papel que cumple la autoridad en el orden del conocimiento. Cuando ustedes estudiaban medicina eran libres de entender o de no entender. Pero indudablemente había las autoridades que les enseñaban, que eran los que sabían y los que en cierto modo controlaban la madurez del conocimiento que ustedes iban adquiriendo. Y al controlar esa madurez, diríamos así, entraban un poco compulsivamente en la realización del conocimiento. Al decir entrar un poco compulsivamente, se quiere decir en alguna medida imponían una cierta coacción. Esa coacción puede ser el aplazo, esa coacción puede ser cualquier otra cosa, la sanción, lo que venga. La coacción no me hace entender lo que yo no entiendo, pero en alguna medida me esfuerza mi voluntad para poder entender lo que yo no entiendo. De manera que forma parte inevitable y necesaria del acto de conocer. Si no hay autoridades que me enseñan a una naturaleza dialógica como es la nuestra, no entendemos nada. Quedamos en la actitud de un perfecto burro, un niño abandonado a sus solos recursos o criado entre animales, un idiota. Es un término que los griegos establecían claramente y significaba precisamente tipo solo.
que no tenía diálogo, y al no tener diálogo no crecía. Pero el diálogo, a través del cual nosotros crecemos y nos desarrollamos intelectualmente, supone la autoridad, es decir, suponen aquellos que tienen conocimiento previamente al nuestro y que nos ayudan a adquirir nuestros conocimientos gracias a un esfuerzo en el cual se aúna la transmisión del saber y las conclusiones necesarias para que nosotros prestemos la atención, no olvidándonos nunca que somos naturaleza caída y que hay que obligarnos a dar lo mejor, porque no lo damos espontáneamente. Cualquiera que ha tenido relación con un chico sabe que usted no puede atraer la atención de un chico si de alguna manera no se toma el trabajo de tenerla, de tenerla. Y a veces con amenazas y a veces de una manera, diríamos, coactiva, usted lo va llevando a adquirir los conocimientos que lo van poniendo en posesión de todo ese saber que pertenece a su civilización, a su cultura. Y aquí estamos. Me interesa a su vez indicar esto otro. Todo nuestro saber entra por los sentidos. Pero nuestros sentidos no constituyen, diríamos, los caminos, las vías únicas del saber. Nuestra sensibilidad está apoyada inmediatamente, formalmente, por la inteligencia. De manera que podríamos decir que los sentidos son vehículos, en alguna medida materiales, que nos permiten ponernos en contacto con las cosas, pero la que se asoma a través de los sentidos, la que entiende, es la inteligencia. Los animales tienen sentido y tienen conocimiento sensible, y a veces sus sentidos son más agudos que los nuestros y registran percepciones que a lo mejor los nuestros no registran, pero en nosotros hay, en el acto de sentir, ese apoyo de la inteligencia que va captando una serie de significaciones en la realidad que los sentidos por sí mismos no las captarían, no las verían. Santo Tomás distinguía tres clases de sensible, que es importante distinguir. El sensible propio, decía él, es aquel que afecta un sentido, como por ejemplo la luz a la vista, el color a la vista, el sonido al oído, el sabor al gusto, la resistencia, el frío, el calor al tacto, el olor al olfato. Ese es sensible propio. Hay sensibles comunes, decía Santo Tomás, y estos sensibles comunes son aquellos que son captados por la concurrencia de dos o más sentidos. Por ejemplo, la superficie, la distancia, la profundidad de una cosa, lo son captados por la vista, pero con la ayuda del tacto. Y en cierto modo la vista se va constituyendo en la captación de esos sentidos gracias al tacto. Tanto es así que muchas veces a nosotros se nos enseña a apreciar las distancias, porque de entrada no solemos apreciarla con cierta aproximación y nos podemos equivocar mucho. Tanto es así que, según dicen los que saben, los pigmeos que viven en medio de las selvas del Congo, cuando salen de la selva tienen una visión del mundo completamente extraña y ven a la distancia los animales que les parecen cosas chiquititas desde lejos, porque están acostumbrados a la visión cercana y no están acostumbrados a la visión lejana. Nosotros nos acostumbramos a la visión, pero fíjense que la vista ve, pero al mismo tiempo nos movemos en el acto de ver. Y entonces podemos apreciar una distancia de aquí a allí, no solamente por la vista, sino por este movimiento de la cabeza que está en contacto con nosotros. Entra en contacto con nuestra realidad. Y al mismo tiempo es propio del tacto el movernos, apreciar las distancias por el recorrido que hacemos de ellas. Estos recorridos que hacemos nos sirven para ir poco a poco habituándonos en un mundo de tres dimensiones en el cual nos movemos y en el cual concurre la vista,
junto con el tacto, porque se educan juntos y al mismo tiempo se van perfeccionando el uno con el otro, porque uno y otro parece que son los que traducen estas sensaciones de distancia, estas sensaciones de tamaño, que puede ser también apreciados por el oído, estas sensaciones que pertenecen al sentido común. Y distingue Santo Tomás un tercer apreciación en los sentidos, que es muy importante, que se llama el sensible per accidente. Es decir, lo que yo veo en la realidad, si a mí me preguntan, ¿usted lo veo en este momento? Al doctor Messina. Yo no lo veo al doctor Messina con los ojos, porque los ojos producen simplemente sensaciones de color. Sensible común, sensaciones de distancia, de proximidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que lo veo al doctor Messina? ¿Qué es lo que estoy tratando de indicar con esto? Que el doctor Messina es un sensible propio, no es. Es un sensible común, no es un sensible común. Es que es una persona, indudablemente, es una sustancia. Y esta sustancia es apreciada por mi inteligencia en el acto de ver, accidentalmente. Entonces, es mi inteligencia la que capta esa sustancialidad y la que me permite a mí decir, veo persona. La veo a Ana María, lo veo al padre Gobi, lo veo a Toto Caraza, los veo, todos ellos. Entonces, esas cosas que veo no son puras y simplemente sensibles, sino que son aquello que la inteligencia aprecia, distingue en los sentidos. Pero ahora es donde nosotros tenemos que ver aquí este otro problema. La inteligencia capta esas cosas que los sensibles le ofrecen. Y es la inteligencia la que se asoma al mundo y la que ve y aprecia. Y por eso puede decir que ve casas, que ve árboles, que ve hombres, que ve personas, que ve signos de inteligencia en la cara de la gente, que ve signos de estupidez en la cara de la gente, que ve cualquier otra cosa en lo que aparece inmediatamente la labor de fineza propia de la inteligencia. Ella es la que ve. Pero el conocimiento se inicia ahí. Pero para poder iniciar el conocimiento, para poder, diríamos, ponerlo en movimiento, hace falta que ciertos principios que capta el conocimiento sean evidentes de por sí, no discutibles, no demostrables, pero tampoco propuestos para la creencia, sino que inmediatamente los capten. Y hay uno, el primero de todos, el que funda el conocimiento, que es el que se conoce en el pensamiento clásico como principio de no contradicción, que algunos llaman principio de identidad. ¿Por qué le llaman principio de identidad? Yo veo Garrigou Lagrange le habla del principio de identidad. Yo creo que es el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque se confunde con el principio de identidad. Porque yo no puedo empezar a conocer absolutamente nada si no lo identifico. ¿Sí es cierto? Pero para identificar una cosa, identificarlo a usted, tengo que distinguirlo de todo lo que no es usted. Y empiezo por distinguirlo de lo que no es usted. Porque si no lo distingo, no identifico. Y si no identifico, no conozco. Porque no puedo empezar a conocer algo que no identifico. De manera que el conocimiento comienza con la identificación. Pero la identificación es, en alguna medida, el acto por el cual yo distingo una cosa de otra y no la confundo. Esto es un primer principio, más. Es el primer principio del conocimiento. Sin eso no es posible empezar a conocer. Porque si yo confundiera todo y todo el mundo se me presentara como una suerte de mermelada universal en la cual fuera imposible distinguir nada, no habría conocimiento. Precisamente el conocimiento se inicia cuando distingo. Por eso es principio, porque por ahí empieza. Pero más, el principio sigue siendo principio
porque a lo largo del conocimiento, en el curso del desarrollo del conocimiento, en todo el proceso por el cual yo conozco una cosa, tengo que seguir identificándola, porque en cuanto la pierdo de vista, dejo de conocer. Es decir, entro en la incoherencia, entro de alguna manera en la confusión y entro de alguna manera en el error, como consecuencia de que esto no he logrado distinguirlo más. Este es el principio de inteligencia por antonomasia. Las buenas inteligencias naturales, aun aquellas que no están ejercitadas en el dominio de la filosofía o en el dominio de un saber determinado, se distinguen precisamente por esa su capacidad de identificar y de mantener esa identificación a lo largo de todo su discurso, es decir, de no caer en contradicciones, y no caer en contradicciones por retener fundamentalmente en el principio el objeto que han distinguido en el comienzo. Se puede decir, como dicen, a partir de Hegel, el principio de no contradicción no existe más. El otro día Hegel le preguntaron, ¿usted cree en eso? Y él me diría, no, son locos, no, estúpidos. ¿Por qué? Porque el que yo observe una contradicción en una cosa no significa que yo me contradiga. Yo me contradigo si empiezo por decir que observo una contradicción y luego digo que no observo una contradicción. Y empiezo por afirmar que hay una contradicción y luego digo no hay ninguna contradicción. Entonces ahí sí habría una contradicción. Y un filósofo que se contradice no es un filósofo. Es un tarambana cualquiera que no tiene valor. Hegel no se contradijo y de alguna manera mantuvo la unidad de su discurso aun cuando estuviera equivocado. Él habló de que hay contradicciones en el seno de las cosas, pero esto lo ha hablado todo el mundo que ha visto y que examina las cosas. En nosotros hay también contradicciones. Hay un principio activo, que es aquel que es nuestra alma, que es el que manifiesta nuestro dinamismo. Y hay un principio pasivo, que es el elemento material que tenemos nosotros, en función del cual padecemos muchas cosas. No nos mojamos cuando llueve porque somos animales racionales, nos mojamos porque somos cuerpos, jamás. Estamos expuestos a las injurias de la lluvia. No nos pegamos un porrazo cuando pisamos una cáscara de banana porque somos animales racionales, caemos como un bote al suelo y de alguna manera caemos en función del peso que está, diríamos, relacionado con nuestra corporalidad, con nuestra realidad corpórea. Entonces, hay en nosotros dos principios, uno que explican las actividades que son propias nuestras y un principio que explica las pasividades que sufrimos, que padecemos y que las tenemos que aguantar de arriba la mayor parte de las veces porque no dependen de nosotros, dependen de la situación, dependen del ejercicio de las cosas que caen sobre nosotros. Entonces, esa contradicción que existe en cada uno de nosotros ha sido observada clásicamente por todos los que han pensado con cierto rigor, entre ellos Aristóteles o Tomás, de manera que no es un descubrimiento de Hegel el descubrimiento de que en la realidad hay contradicciones, porque esto está en todo el pensamiento aristotélico también. Más, como las contradicciones no se pueden explicar en función de un solo principio, le voy a decir a ustedes, yo no puedo explicar en el hombre su capacidad para actuar por la capacidad que tiene para pegarse un golpe. Una cosa tengo que explicarla en función de un principio y otra en función de otro, si no quiero contradecirla. Por eso es que cuando un filósofo apunta a un solo principio, la materia, por ejemplo, cae inevitablemente en contradicción. ¿Por qué? Porque con un principio no puede explicar cosas que son contrarias y son diferentes. Si todo depende de un solo principio, resulta que en ese principio es donde está enraizada la contradicción misma. Y entonces la contradicción hay que buscarla en ese mismo principio que es contradictorio. Y si es contradictorio no puede explicar las cosas que en sí mismo se oponen. Bien. Este es el primer principio del cual el conocimiento parte. Existen otros principios. Es un principio. Establezcamos bien. Es un principio que sirve de punto de partida al conocimiento.
y a la vez que se sostiene a lo largo de todo el proceso cognitivo. Por esto es el principio. ¿Cómo lo es el de causalidad? No hay efecto que no tenga una causa, un principio. Es decir, no hay una cosa que de hecho y evidentemente aparece ante mí como no siendo hecha por sí misma, por ella misma, que no haya sido hecha por otra. Tiene que ser hecha por otra. Tiene que haber en ella esa comunicación existencial con lo que lo hace. Tomemos un ejemplo nosotros mismos. Nacemos en un momento determinado de nuestra vida. Ni siquiera nos hemos elegido. Y muchas veces pensamos de que se nos ha elegido mal, porque nos gustaría ser de otra manera, tener otra jeta, tener otra modalidad, tener otro aspecto, ser un poco más vivo, estar un poco mejor dispuesto con respecto para las cosas. Es decir, el agrado de sí mismo es una cosa muy satisfactoria para aquel que lo tiene, pero en general resulta muy escaso. Los hombres no estamos tan orondos ni tan satisfechos de nuestra realidad porque tenemos la experiencia íntima, intrínseca, existencial, de que esta existencia nos ha sido dada. No la hacemos nosotros. No la hemos hecho, no es el resultado de nuestra acción. ¿De dónde viene esta existencia? ¿De dónde nos viene? Bueno, pues allí está el misterio que se trata de descubrir. Pero de hecho yo tengo la experiencia vívida, permanente, constante de que no soy el autor de mi existencia. Me ha puesto acá en este mundo. Y una mañana me encontré en él y me he descubierto como un elemento que tiene que responder a una serie de incitaciones, a una serie de solicitudes, a una serie de promociones que están en mi próximo alrededor, pero las cuales ni siquiera yo las creo o las invento y a las cuales tengo que responder de alguna manera más o menos adecuada a las exigencias que satisfagan mi apetito o que satisfagan mi inteligencia. Es un principio entonces el de causalidad que forma parte de los principios explicativos de la realidad y que son principios. Cuando el mundo moderno modifica su relación con el universo, porque si el universo no ha sido creado por Dios, si el universo no es una creación divina, la inteligibilidad que el universo tiene, su sentido, ¿de dónde le viene? Porque indudablemente, si hay ciencia, hay un intento por parte del hombre de descubrir el sentido de las cosas. Si no, no habría ciencia. La ciencia procura decirme qué son las cosas. Y al tratar de decirme qué son las cosas o cómo se comportan las cosas, va buscando en la realidad la explicación. Y esa explicación de las cosas tiene que surgir de las cosas mismas. Nace de ella. Pero, ¿qué inteligencia les ha dado inteligibilidad? La mía. Si fueran las cosas una proyección de mi inteligencia no haría las cosas nada más que descubrirse a sí misma. Y entonces sería imposible explicar por qué a veces yerra y comete errores en el conocimiento de las cosas. Porque si la inteligibilidad de las cosas la da a mi inteligencia, pues es lógico que las cosas estén en la dimensión y a la altura de mi inteligencia. Esto es una solución que se ha dado en la filosofía moderna. ¿De dónde nace? Esto es lo que a nosotros nos interesa decir ahora. Nace de que se toma como ciencia rectrix, como ciencia que dirige todo el saber, porque es la ciencia por antonomasia, la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es una ciencia que trabaja con entes de razón. Es decir, con entes que son, en alguna medida, la proyección del razonamiento humano. Se dice que la matemática inicia sus pasos, sus descubrimientos, sus conclusiones, a partir
de ciertos postulados. ¿Y qué es un postulado? Un postulado es una proposición que yo les pido a ustedes que acepten, que crean, porque sobre ellas voy a construir una serie de conclusiones lógicas que surgen de esa proposición. Pero fíjense, aquí es donde empezamos con lo primero. Un postulado no es un principio. Un principio es evidente por sí mismo. El principio se me impone al movimiento natural de la inteligencia. No lo puedo poner en duda. No lo puedo demostrar, es cierto. Pero no lo puedo poner en duda porque se me aparece como carácter de evidente. Yo no puedo iniciar mi conocimiento si no identifico. Esto es un principio. Un postulado es algo que se me proponen para que acepten, sin demostración, pero no tiene evidencia inmediata. Es simplemente un postulado. Tomemos uno para que ustedes más o menos se den cuenta, uno que hemos estudiado todos. Por un punto exterior una recta no pasa más que una perpendicular y solo una a dicha recta. Ese es un postulado de Euclides, en función del cual se edifica toda la geometría euclidiana, única que yo conozco. No conozco la de Riemann ni conozco la de Lobachevsky, de manera que no me meto en honduras de las cuales no entiendo nada. Conozco esa. Pero, ¿por qué decimos que eso es un postulado? ¿No es evidente? No, no es evidente. ¿Por qué? Porque primero, ¿acaso es evidente que existe una recta? ¿Qué es una recta? Una sucesión de puntos. ¿Y qué son puntos? Algo más pequeño que el cual es inimaginable. ¿Pero qué? ¿Existe eso? ¿Se da en alguna parte del mundo? ¿Existe algo que yo pueda designar como punto? Si no existe algo que pueda designar como punto, ¿cómo puedo admitir una recta que es una sucesión de puntos? Y si no existe la recta ni existe el punto, ¿cómo por algo que no existe exterior a algo que tampoco existe puede venir una tercera cosa que no existe, que es perpendicular, que no sé lo que es, en dirección a esta cosa? Es decir, se me ha propuesto a mí que yo acepte esa proposición sabiendo a la larga de que no es evidente, porque el matemático lo sabe perfectamente bien. Sabe al mismo tiempo de que no tiene fundamentación in re en la realidad, sino que es una propuesta matemática. Supóngase que aparezca una propuesta un poco más sofisticada que esta. Admitamos como proposición que nos movemos en un espacio de n dimensiones. ¿Ustedes entienden? Yo tampoco. Bueno, entonces, movernos en un espacio de n dimensiones significa la posibilidad de hacer una serie de ecuaciones para medir algunos fenómenos microfísicos o macrofísicos en función del cual se instalan ciertos procesos algebraicos por los cuales esos fenómenos pueden medirse a partir de ese principio. Pero como ustedes ven, los postulados indican una posición arbitraria. ¿Sí? La matemática se construye sobre eso. Porque la matemática está compuesta de índices, que son definiciones. El triángulo es una superficie plana cerrada por tres puntos que se cortan, por tres líneas que se cortan en puntos llamados vértices. Nada más, este es el triángulo. ¿Hay algo más en el triángulo que pueda constituir para mí un misterio? No, es esto. Y nada más que eso, porque es la definición y pura y simplemente la definición. Y entonces yo ando con cierta seguridad sobre esos índices que el matemático me propone para que yo trabaje sobre ello. Lo grave es que cuando esta ciencia entra en el terreno del pensamiento filosófico, lleva exactamente las mismas proposiciones. Entonces se parte de una serie de postulados. Y a partir de esos postulados se empieza a edificar una interpretación del universo. La pregunta, ¿cuáles son esos postulados del modernismo? Nosotros los hemos señalado en nuestro programa. Primero, el progreso. Todas las cosas progresan para bien. Así, por ejemplo, pónganse exactamente como sucede en las técnicas, de un forro bigote al último modelo, hay toda una diferencia sucesiva. De Lucy a
Sofía Loren hay una diferencia sucesiva de monos que van poco a poco, digamos, produciéndose. Yo pongo las admiraciones de mi época. Si en la actualidad resulta vieja para algunos de ustedes, es una tonta de ustedes. Para mí sigue siendo la muchacha de los sueños de la época que era uno juvenil. Bueno, de hecho, toda una serie sucesiva de monos que van progresando hasta llegar a Sofía Loren, que es probablemente el desideratum del espécimen femenino, en donde se dan todos los atributos de la feminidad llevados a su punto culminante. O desde ese mono de las cavernas hasta Clinton, pongamos el más agradable de los chicos de Arkansas, que en la actualidad existe. Bueno, allí se da hay una serie sucesiva de elementos progresivos. Todo progresa. Y yo aplico esta noción a todas las cosas. Resulta que todo progresa. Hay para ser optimista. ¿No progresará también la revelación de Dios hecha a los hombres? Es decir, que tiene un poco el progresivo. Claro que progresa. Por eso el Papa, asistido por el Espíritu Santo, de una manera especial, se siente el intérprete de cuál debe ser la revelación adecuada para nuestra época. Y esta revelación adecuada para nuestra época, distinta de la revelación medieval, de la revelación incluso del siglo pasado, pero del siglo pasado, que no era la Edad Media, que estábamos ya en plena Edad Moderna, hubo un concilio que se llamó el Primer Concilio Vaticano, en donde se reafirmaron una serie de verdades que de alguna manera confirmaban la revelación de Dios hecha en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la confirmaron determinadamente, sin necesidad de decir, mire, nuestra época está aquí para reunir a todos los cristianos que se han separado en una verdad que es más católica que la católica, que es mucho más universal que el cuerpo místico de Cristo, que es ese pantalón de payaso que viene a ser el resultado, en alguna medida, del ecumenicismo. Hay entonces el progreso. Ese progreso, la pregunta que nosotros hacemos, ¿es una evidencia? No es evidencia. Vemos una cantidad inmensa de cosas que retroceden asquerosamente y lamentablemente en el orden de la civilización. Hay cosas que indudablemente avanzan cuando hay un esfuerzo en cadena que se prolonga de una generación a otra y avanza. Pero hay otras cosas que disminuyen y retroceden y no avanzan. Y entonces el progreso no es nada regalado, ni es algo que está inscrito en nuestro sistema nervioso o en nuestro sistema vegetativo y que nos va promoviendo, quiéramos que no quiéramos, hasta alcanzar, diríamos, las posibilidades del superhombre. El progreso no es una verdad cabal, terminante, es lo que habíamos dicho con respecto a la matemática, una proposición para que la aceptemos como tal, con el objeto de construir sobre ella las cosas o las conclusiones que vamos a extraer. Y cuando nosotros aceptamos eso de alguna manera como un postulado propio del pensamiento, nos apartamos de los principios que constituyen el fundamento del saber como tal. Junto con el progreso está este otro evolucionismo, progresismo que va, el democratismo. Es decir, nos podemos equivocar individualmente, pero la mayoría no se equivoca nunca. Yo no les voy a decir lo que decía en ese automóvil. No. Debía escribirte una palabra. Como acá, millones de moscas no se pueden equivocar. Y de alguna manera, diríamos así, parece ser que eso viene a ser la opinión de la mayoría. ¿Qué significa la opinión de la mayoría? En un momento determinado, la mayoría puede opinar cualquier cosa. Yo muchas veces les ponía a los alumnos como ejemplo conmigo. Si yo me junto con otros 3.000 sordos, igual que yo, no vamos a oír más. Ninguno de nosotros. Vamos a seguir siendo sordos, reunidos en corporación de sordos, pero nada más que sordos. Y no vamos a oír ninguno más. Si usted junta 7.000 pasguatos, no va a sacar de eso una inteligencia. Va a sacar 7.000 pasguatos, pura y simplemente. Son 7.000 idiotas, a los cuales no hay ninguna necesidad de consultar acerca de ninguna verdad, porque las verdades suelen ser descubiertas a veces por un ingenio
por un talento. Y es bastante inteligencia en los demás cuando aceptan la inteligencia y la conclusión que el que tiene talento le propone. Como es inteligente el cliente, que usted tiene que aceptar cuando usted le dice, mire, usted tiene que curarse con esto, con esto, con el otro. No reúne a todos sus enfermos, le preguntan cómo hay que curarlo a este, porque indudablemente sería una actitud democrática totalmente absurda. Cuando usted aplica esta noción o este otro concepto, que es precisamente un postulado absurdo, lo aplica a ciertas instituciones que fundamentalmente rechazan el democratismo, como puede ser el ejército, como puede ser la iglesia, como puede ser la universidad. Indudablemente usted las echa a perder, las corrompe, las pudre en su raíz, las convierte en un manoseo constante de opiniones absurdas que van surgiendo de la mayoría y que se imponen en un momento determinado por la moda. Estos se llaman postulados. Y estos postulados son aquellos sobre los cuales el hombre moderno construye su explicación del universo. Y esta explicación del universo construida sobre tales postulados es simplemente una creación del espíritu, una pompa de jabón lógica que no tiene ningún fundamento en la realidad, porque está hecho un poco a la manera de las matemáticas y que trata de sustituir la realidad. Diríamos, para concluir esta conversación de hoy, que si no se prolonga demasiado, de que la Iglesia, al aceptar todos estos postulados, acepta reemplazar el cuerpo místico de Cristo, realidad mística, pero realidad concreta y determinada, por una creación puramente lógica que ha nacido en las oficinas del Vaticano moderno y en función del cual, diríamos, se trata de construir una cosa que no existe, que no es, y que está en función de todos estos principios, no totalmente aceptados, porque sucede esto, que en la Iglesia es un poco como nosotros, los hombres. Gracias a Dios no somos siempre lógicos hasta las últimas consecuencias. Porque si fuéramos lógicos hasta las últimas consecuencias, procederíamos como locos. Gracias a Dios somos un poco instintivos, tenemos instintos que nos defienden a veces de las consecuencias lógicas que de seguirlas al pie de la letra para saber en qué concluirían. Piensen ustedes en el hecho de que un hombre que fuera estrictamente gobernado por el carácter científico de las cosas y que en todas las cosas se rigiera según la ciencia. Haría un momento en que sería simplemente monstruoso. ¿Por qué? Porque no procedería como hombre. Hay intentos que los defienden. Dentro de la Iglesia también hay intentos. Hay ciertas cosas que todavía defienden al Papa de sacar las últimas conclusiones, diríamos así, de los principios que ha aceptado para construir ese edificio ecumenicista que es una creación pura del espíritu, como son las creaciones de carácter matemático, fundadas en postulados y que no tienen realidad de ningún género, porque nunca jamás va a lograr esa unión de todos los individuos que están intrínsecamente divididos por opiniones diferentes o distintas. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Están en condiciones de hacerlo. Ya hemos hablado casi una hora en cuanto nos hemos dejado. Profesor Padre Bernardo. Empiezo yo y... El principio de contradicción de Aristóteles, ¿en qué lo desvía Hegel para usar después de la dialéctica con ella? ¿En qué desvía? O sea, ¿en qué desvía el principio de contradicción de Aristóteles Hegel para su uso de la dialéctica? No, Hegel acepta el principio de no contradicción, porque si se contradijera en su explicación dialéctica del universo, pues no sería un filósofo, sería un chambón cualquiera. No hay en él contradicciones grandes. El error, diríamos así, que él comete es que generalmente los filósofos tratan de responder a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente es? Esa es la pregunta fundamental. Ahora, en esa
respuesta que usted dé a esa pregunta es donde a veces se juega el error fundamental de la filosofía. Usted puede dar una respuesta lógica y entonces el ser que aparece en su respuesta es lógico, pero no es real. Puede dar una respuesta física y el ser que aparece en su respuesta es físico, con todas las características del ser físico, su movilidad, sus movimientos, sus cambios, pero no es el ser, que es. Esto habría que examinarlo con más detenimiento para buscar, diríamos, las implicaciones metafísicas que supone. El error de Hegel es que para él el ser es puramente lógico. Por eso él dice esto, que es lógico, es cierto. El ser es todo y es nada. ¿Por qué es todo y es nada? Porque ninguna de las cosas que son es el ser. Pero todas las cosas que son de alguna manera manifiestan el ser. Entonces la noción ser puede referirse a todo, pero no es ninguna de las cosas que son. Esta cosa que es, este ente, que soy yo, este ente que estoy yo, soy y al mismo tiempo no soy. ¿Por qué? Porque soy este ente que soy, y no soy ninguno de ustedes, y no soy ninguna de las demás cosas. De manera que yo estoy actuando en la interpretación del ser y del ente con toda lógica, Hegel, con toda lógica, pero nada más que con lógica. Estoy logicizando el ente. Doy una interpretación lógica del universo, pero es una interpretación lógica construida en el aire. Hay un primer principio también del conocimiento que dice: del noce al esse non vale consecuencia. Del orden de la lógica al orden del ser no sirve la consecuencia, no se puede llegar. Entonces hay que examinar el ente físico y descubrir si hay en él un rastro, un vestigio que me lleve hasta Dios. Existe eso, para descubrir el ser que es en el sentido absoluto y sustancial del término, no para descubrir esa cosa vacía, esa cuenca vacía que es el ser de Hegel, que es y no es. Ahora él, en la forma en que lo entiende, es muy lógico, y lo entiende perfectamente bien, es así, sí, eso, el ser es todo y es nada. ¿Por qué? Porque ninguna de las cosas es el ser, y él es todo a la vez, pero eso es la noción de ser, la noción lógica de ser, no el ser que fundamenta la realidad concreta y existencial. Y por eso él va a dar nacimiento a su contrarréplica, que es el existencialismo. El existencialismo es el que va a salir, no, pero yo existo. ¿Qué diablo? Soy yo. ¿Y en qué consiste esto ser yo? De ahí viene todo ese esfuerzo por parte del existencialismo de reclamar el valor, la fuerza de la existencia. No sé si habré respondido un poco a su pregunta, pero esto es... Hay otro pensador, por ejemplo, Bergson, que tomará el ser y verá el ser vivo, fundamentalmente. Y entonces su metafísica es un poco una metafísica biológica, de inspiración biológica. Es un ser que se mueve, cambia, se altera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, diríamos, coloca en la realidad a la evolución creadora y el movimiento. Es muy lindo el pensamiento de él, ¿no? Me gusta más que el de Hegel, pero también se equivoca, porque no dan con que se confunde. Y es muy fácil confundirse, es muy fácil, porque el que especula en los aledaños del ente es muy fácil que confunda el ente con el ente lógico, o con el ente físico, o con un ente matemático. Y al confundirlo usted con todos estos entes, con los cuales se puede confundir, usted comienza un discurso falso de construcción. Otra pregunta, ¿vale, Sebastián? No, gracias. Me da vergüenza. Padre. A ver, la otra vez, en una benemérita casa de estudio, se identificó a la voluntad popular con la razón. Y posteriormente,
a esa voluntad popular con el Padre Celestial. Ah, qué bárbaro. Ahora, ¿cuál es la lógica que lleva a identificar estas tres cosas que son distintas en principio? Sí, vale. Bueno, mire, en primer lugar, la voluntad popular no existe. No hay voluntad popular. Está mi voluntad, la suya, la otra. ¿A qué le llamamos voluntad popular en un momento determinado? Que si congregamos un montón de gente y lo hacemos votar por tal o cual cosa. Y los convencemos de que conviene votar por tal o cual cosa. O lo hacemos gritar por Maradona, que van a gritar todo. Entonces decimos, Maradona está sostenido por la voluntad popular. Y hacemos de la voluntad popular una entelequia, una ente de razón. Y como no existe la voluntad popular, no existe la razón popular. No hay. Cuando alguien dice, mire, todos estos versos han nacido del pueblo, claro, han nacido de alguien que los ha hecho. Y este alguien que los ha hecho, los ha ido transmitiendo, pues se han convertido en cosas anónimas, han sido modificados por otros, por ahí, en el curso de las épocas. Este le introdujo una variante, este otro le introdujo aquella otra, aquel otro, pero siempre son inteligencia y voluntades personales las que obran y actúan. Ahora, cuando los gobiernos dejan de ser ejercitados por la gente que han sobresalido en un pueblo, cuando un pueblo crece a la luz de la historia, hay un montón de gente que se destaca. Los notables, nobles, lo que ustedes llamen. La gente que en general se destaca en el curso de la historia va buscando casarse con gente más o menos de la misma índole. Porque es muy difícil que alguien ubicado en una situación más o menos intelectualmente, bueno, se case con una estúpida. O al revés, que una mujer que ha alcanzado un cierto nivel de realización se case con un imbécil. Muy difícil. Se casan entre ellos. Entonces van creando, de hecho, minorías selectas que mandan y que tienen el poder en sus manos. Son las autoridades naturales de un pueblo, se dan en él. Y el pueblo las busca instintivamente porque sabe que son los que conocen, los que saben, los que están allá. El pueblo de La Rioja busca respaldarse en Facundo Quiroga porque Facundo Quiroga es un hombre importante dentro de su época y que es capaz de defenderlo, capaz de protegerlo, capaz de crear un ejército, de crear las cosas. Lo que echa a perder precisamente todo esto es la plata. Cuando el dinero empieza a convertirse en el factor determinante, importante, absoluto, la gente que manejan el dinero, ellos se dan cuenta que a eso no les conviene gobernar, ellos. Hay que crear una oligarquía que nace de los carismas del sufragio, es decir, de los caudilletes de barrio, que después son caudilletes de comarca, o caudillos de regiones, o caudillos de un país, como puede ser Menem, como puede ser Alfonsín, como puede ser eso, y que están manejados por los poderes financieros, que les conviene tener gente anónima, que los obedezcan y que puedan ser cambiables. Oye, mañana esto le erran, bueno, lo sacan, lo cambian por otro, porque esto ya no funciona, pues eso desaparece, y vienen otros que los reemplazan. Y estos otros que los reemplazan son los que ahora sacan la cara y gobiernan. ¿Por qué a los poderes financieros les conviene tener estos gobiernos de paja? Porque les gusta mandar irresponsablemente, no hacerse cargo del gobierno. Porque es embromado cuando uno enfrenta a un gobierno, saca la cara. Porque entonces es la cara que la gente tiende a romper cuando las cosas andan mal y cuando las cosas no van bien. En cambio, de esta manera estos proceden siempre ocultamente y a través de estos personajes. Y de paso crean esos otros entes de razón. Es el pueblo que los eligió. Y vaya usted a acusar al pueblo. El pueblo los eligió. Claro, los han elegido en una elección que está más o menos digitada por la propaganda, por la publicidad, y que le crean un personaje de la mañana a la noche que usted antes no lo conoció, porque de repente lo empieza a conocer porque los diarios lo dicen, esto lo dicen, que lo dicen, usted lo repiten en todas partes y se convierte en un personaje popular. Este personaje popular es elegido en una elección determinada y entonces él es el representante del pueblo. No representa un pito ni se representa a sí mismo,
porque es nadie en absoluto, ha sido sacado por la propaganda de la nada y convertido de la mañana a la noche en un líder para uso del pueblo. ¿Por qué estos engaños? Porque conviene tenerlo. Más estos engaños, si ustedes lo van a ver, se van a ir convirtiendo cada vez en más feroces y más dogmáticos. Ya no se va a poder decir esto que estoy diciendo. Yo hoy mismo me encoan un proceso por desacato a la democracia. Y mañana va a ser gravísimo el asunto, porque todas estas cosas hay que defenderlas para evitar precisamente que el pensamiento las eche a perder, las destruya. Demuestren que son porquerías, que son globos vacíos, que están inflados de aire y nada más, y que no responden a ninguna verdad. Importante hacerlo notar, porque de hecho ahora en la actualidad, mira, Monseñor Lefebvre mismo le hicieron un proceso por racista. Hoy día que usted lo acusan de discriminar. Déjame decirlo, che, pero carajo. ¿Cómo que discriminar es lo que hacemos siempre que usamos la inteligencia? Discriminar es distinguir. Y si yo distingo, discrimino. De hecho, si fulano tal es negro y el otro es blanco, y yo digo, mire, es negro y este es blanco, discrimino. Tengo que decir, mire, es negro y este es blanco. Son dos cosas diferentes. Indudablemente, eso no significa nada. Decía como Martín Fierro, Dios hizo al blanco y al negro sin distinguir los mejores. Les mandó iguales dolores bajo de una misma cruz, más también hizo la luz para apreciar los colores. Es decir, de alguna manera estaba allí distinguida cosas. Hay una distinción. Hay discriminación en todo. Yo el otro día me reía porque señalaba en un lugar donde hay baños para hombres, baños para mujeres. Digo, ¿cómo una discriminación de esa naturaleza? Pero es lógico que se discrimine. Y la discriminación es lógica. ¿Cómo no voy a discriminar entre una chica y un muchacho? ¿Cómo no voy a saber distinguir entre una cosa y otra? ¿Cómo voy a tener la misma actitud con uno y con otro? Yo puedo decir muchas cosas delante de un muchacho y delante de una chica no las digo. ¿Y qué es eso, discriminación? Fíjense que en cuanto empiecen a hilar demasiado fino, van a saber a qué aberraciones nos van a llevar como consecuencia de esas acusaciones absurdas que se hacen. ¿Sí? Es decir, racista. La raza existe. Y de hecho uno pertenece a una raza determinada. Hay una esclava, pero será. Y uno tiene preferencias por la gente que son más o menos parecidas a uno. Como dicen los italianos, preferir la mujer es como la fatto mamá. Lógico. Será, Enrique. Muy bien.